En el año 104 a.C., una decisión del Senado romano, diseñada para reclutar soldados, liberó accidentalmente el mismísimo infierno en Sicilia. Un decreto para liberar a unos pocos cientos de esclavos provocó una reacción en cadena que armó a 40.000. ¿Cómo pudo un gesto de aparente justicia de la República convertirse en la chispa que encendió la Segunda Guerra Servil, una de las rebeliones más sangrientas y desesperadas de su historia? La respuesta no se encuentra en un solo acto de tiranía, sino en una tormenta perfecta de ambición, desesperación y un error de cálculo cuyas consecuencias resonarían a través de la isla durante años. Todo comenzó, como a menudo ocurría en Roma, con la guerra. En el norte, las tribus germánicas de los cimbrios y teutones avanzaban como una plaga imparable, amenazando las fronteras mismas de la República. El pánico se había apoderado de Roma, y el Senado, en un acto de pragmatismo, había confiado el destino de la guerra a su hombre más célebre y controvertido del momento, Cayo Mario. Mario era un hombre nuevo, un homo novus que había ascendido por méritos propios y no por linaje, y entendía que las viejas formas de reclutamiento ya no eran suficientes para enfrentar a hordas tan masivas. Roma necesitaba hombres, miles de ellos, y los necesitaba con urgencia. En su búsqueda desesperada de tropas, Mario extendió sus peticiones más allá de las fronteras de Italia, recurriendo a los reyes de los estados clientes y aliados de Roma. Uno de ellos era Nicomedes I, el rey de Bitinia, un reino en la lejana Anatolia. La petición de Mario era simple: envía a tus mejores hombres para luchar por Roma. Sin embargo, la respuesta de Nicomedes fue una bofetada diplomática que expuso una verdad incómoda y podrida en el corazón del poder romano. El rey contestó que sus dominios estaban vacíos de hombres aptos para la guerra, no porque hubieran muerto en batalla, sino porque habían sido secuestrados y arrastrados a la esclavitud por los publicanos, los recaudadores de impuestos romanos. Hombres libres, ciudadanos de un reino amigo de Roma, habían sido encadenados y vendidos en los mercados de la República por no poder pagar las deudas exorbitantes impuestas por los agentes de Roma. La revelación fue una vergüenza para el Senado. No solo se les negaban las tropas que necesitaban desesperadamente, sino que la propia rapacidad de sus ciudadanos estaba socavando la lealtad de sus aliados. ¿Cómo podía Roma exigir lealtad y soldados a un rey cuyos súbditos estaban siendo esclavizados ilegalmente por los propios romanos? La situación exigía una solución rápida y visible, un gesto que restaurara el honor de Roma y, más importante aún, la confianza de sus aliados. Fue entonces cuando el Senado, en un arrebato de justicia pragmática, emitió un decreto trascendental. Ningún ciudadano nacido libre de un estado aliado podría ser retenido como esclavo en territorio romano. Se ordenó a todos los gobernadores provinciales que identificaran y liberaran a dichos individuos de inmediato. La noticia del decreto se extendió como un reguero de pólvora por toda la República, y en ningún lugar tuvo un eco tan profundo y peligroso como en la fértil y volátil isla de Sicilia. En Sicilia, el propretor Licinio Nerva recibió la orden senatorial y, al principio, actuó con diligencia. Estableció un tribunal en Siracusa y comenzó a procesar las solicitudes de libertad. En pocos días, unos 800 hombres bitinios, tesalios y de otras naciones aliadas presentaron sus casos y, tras demostrar su origen, fueron declarados libres. Para estos pocos afortunados, fue un momento de júbilo inimaginable. El aire de Sicilia, que durante años solo había sabido a sudor y miedo, de repente olía a esperanza. Pero esta esperanza era un veneno. Por cada esclavo que salía del tribunal con la cabeza alta, miles más observaban desde los campos y las minas, sus corazones latiendo con una nueva y peligrosa pregunta: ¿y nosotros? La noticia de las liberaciones encendió una llama en el alma de cada esclavo de la isla. No entendían las sutilezas legales del decreto. Solo veían que la libertad era posible, que las cadenas podían romperse. La agitación se apoderó de las grandes propiedades, los latifundia, donde decenas de miles de almas trabajaban hasta la muerte. Esta efervescencia no pasó desapercibida para la élite terrateniente de Sicilia, los ricos nobles romanos e itálicos cuya fortuna se construía sobre la espalda de aquella mano de obra gratuita. Vieron el tribunal de Nerva no como un acto de justicia, sino como una amenaza existencial a su modo de vida. Se organizaron rápidamente y ejercieron una inmensa presión sobre el propretor. Lo visitaron en su residencia, argumentando, suplicando y finalmente amenazando. «Estás destruyendo la economía de la isla», le decían. «¿Quién cosechará el grano que alimenta a Roma? ¿Quién atenderá nuestras villas? Estás invitando al caos, a la insurrección». Nerva, un hombre más acostumbrado a la burocracia que a la confrontación, se encontró atrapado. Por un lado, tenía una orden directa del Senado, por otro, la furia de los hombres más poderosos de su provincia. Atrapado con la soga al cuello, Nerva tomó la decisión que sellaría el destino de Sicilia.
Cedió. Suspendió las audiencias y se negó a liberar a más esclavos, enviando a los suplicantes de vuelta a sus amos con las manos vacías y el corazón lleno de rabia. La noticia de la decisión de Nerva fue la gota que colmó el vaso. La esperanza, una vez encendida y luego brutalmente extinguida, se transformó en una furia incontrolable. En las afueras de Siracusa, un grupo de unos 180 esclavos que habían visto la libertad a su alcance solo para que les fuera arrebatada, decidieron que ya no rogarían por ella. La tomarían por la fuerza. Armados con herramientas agrícolas y cuchillos de cocina, mataron a sus amos en mitad de la noche y huyeron a las colinas, fortificándose en una posición defensiva estratégica. Cuando Nerva se enteró de la revuelta, su primera reacción fue de fastidio, no de alarma. Reunió a un pequeño contingente de soldados de la guarnición local, esperando aplastar la pequeña insurrección rápidamente y dar un ejemplo. Sin embargo, al llegar a la colina donde se habían atrincherado los rebeldes, se dio cuenta de su error. La posición era fuerte y sus hombres eran demasiado pocos para rodearla eficazmente. Cualquier asalto frontal sería costoso y probablemente inútil. Humillado y sin un plan claro, Nerva ordenó la retirada, una muestra de debilidad que no pasó desapercibida. La noticia de que un propretor romano había sido desafiado por un puñado de esclavos se extendió por toda la isla, y lo que había sido una chispa se convirtió en un incendio. Cerca de Heraclea, otro grupo, esta vez de unos 800 esclavos, siguió el ejemplo, levantándose en armas y sembrando el terror en la región. Nerva, corriendo de un lado a otro para apagar los fuegos que él mismo había ayudado a encender, se dirigió a Heraclea. Pero para cuando llegó, el grupo de 800 ya se había multiplicado, atrayendo a otros fugitivos y descontentos, y su número ascendía ahora a 2.000. Superado y cada vez más desesperado, Nerva ordenó al comandante de la guarnición de la cercana ciudad de Enna, un hombre llamado Marco Ticinio, que tomara a 600 de sus hombres y se enfrentara a los rebeldes. La Segunda Guerra Servil estaba a punto de comenzar en serio, y su primer enfrentamiento formal sería un presagio de la incompetencia romana que estaba por venir. Ticinio, probablemente subestimando a su enemigo, marchó con confianza contra los esclavos. El choque fue breve y brutal. Los rebeldes, que superaban a los romanos en más de 3-1, no lucharon como una turba desorganizada, sino con la ferocidad de hombres que no tenían nada que perder. Abrumaron a las fuerzas de Ticinio, rompiendo sus líneas casi al instante. Ticinio y los supervivientes de su contingente no tuvieron más opción que abandonar sus armas y huir ignominiosamente del campo de batalla, dejando tras de sí un botín de equipo militar romano y un aura de invencibilidad para los rebeldes. La victoria tuvo un efecto electrizante. En cuestión de días, el número de rebeldes se disparó a más de 6.000 hombres. Necesitaban un líder, alguien que pudiera unificar su creciente fuerza y darles un propósito. Inspirados por las leyendas de la Primera Gran Guerra, recordaron a Eunoo, el adivino que se convirtió en rey. Buscaron entre ellos a un hombre de carisma similar y lo encontraron en un esclavo llamado Salvio, conocido entre ellos por sus habilidades para la adivinación y sus profecías. Lo aclamaron como su líder, y Salvio, aceptando el manto del poder, demostró rápidamente que era mucho más que un simple místico. Salvio no perdió el tiempo. Con una energía formidable, organizó a sus seguidores, formando una infantería rudimentaria y, sorprendentemente, un cuerpo de caballería de 2.000 jinetes, probablemente compuesto por esclavos que habían trabajado como pastores o en los establos de sus amos. Su ejército creció hasta alcanzar la asombrosa cifra de 20.000 infantes. Con esta fuerza a su disposición, Salvio dejó de ser un simple líder de fugitivos para convertirse en el comandante de un verdadero ejército. Su primer objetivo fue la rica ciudad de Morgantina. Puso la ciudad bajo un asedio implacable, y la noticia de su audacia sumió a la clase propietaria de Sicilia en un estado de pánico total. Mientras tanto, Nerva, habiendo aprendido la lección de su fracaso anterior, no se quedó de brazos cruzados. Logró reunir un ejército de emergencia de unos 10.000 hombres, una mezcla de guarniciones locales y milicias ciudadanas, y marchó de inmediato para socorrer a Morgantina, esperando aplastar a Salvio y poner fin a la guerra de un solo golpe. Salvio, concentrado en el asedio, no esperaba una reacción romana tan rápida y había dejado su campamento principal escasamente defendido. Nerva, en un raro momento de astucia táctica, vio la oportunidad. En lugar de enfrentarse directamente al grueso del ejército rebelde, atacó el campamento desprotegido. La resistencia fue mínima. Los guardias fueron masacrados y los romanos se apoderaron de todo el botín que los rebeldes habían acumulado. Para Nerva, parecía una victoria fácil y decisiva. Pero había subestimado a Salvio. Al enterarse de que su campamento había sido tomado,
el líder rebelde no entró en pánico. Tomó una decisión audaz. Levantó inmediatamente el asedio de Morgantina y giró a todo su ejército para enfrentarse a Nerva. Los romanos, que probablemente estaban celebrando su fácil victoria y repartiéndose el botín, fueron tomados por sorpresa. Los dos ejércitos se encontraron en un terreno donde los rebeldes tenían la ventaja. Salvio, demostrando un instinto de general, no esperó. Ordenó a su caballería de 2.000 jinetes cargar colina abajo en un movimiento de flanqueo devastador. El ímpetu de la carga de la caballería rebelde, compuesta por hombres que luchaban por su propia vida y libertad, fue terrorífico. Las líneas romanas, sorprendidas y desorganizadas, apenas ofrecieron resistencia. Lo que debería haber sido una victoria romana se convirtió en una derrota humillante. El ejército de Nerva se desintegró, y el propretor apenas logró escapar. La victoria de Salvio fue total y resonante. No solo había derrotado a un ejército romano en campo abierto, sino que había demostrado que su movimiento era una fuerza militar a tener en cuenta. Para colmo, los esclavos que aún quedaban dentro de la ciudad de Morgantina, envalentonados por la victoria de sus hermanos, traicionaron a los defensores romanos y abrieron las puertas de la ciudad a Salvio. El rey esclavo entró en Morgantina no como un sitiador, sino como un libertador. Justo cuando las cosas no podían parecer peores para Roma en el este de Sicilia, una nueva y formidable amenaza surgió en el oeste. Inspirado por las hazañas de Salvio, un esclavo llamado Atenión decidió que había llegado el momento de su propia rebelión. Atenión no era un profeta como Salvio. Era un hombre de acción, un líder militar nato, posiblemente con experiencia previa en la guerra antes de su esclavitud. Rápidamente reunió a un impresionante ejército de 10.000 hombres, muchos de los cuales, como él, probablemente tenían experiencia en combate. Con esta fuerza formidable, Atenión no se contentó con tácticas de guerrilla. Marchó directamente hacia la estratégica ciudad portuaria de Lilibea, una de las fortalezas más importantes de Roma en la isla, y le puso sitio. Sin embargo, aquí Atenión encontró su primer obstáculo. Lilibea estaba excepcionalmente bien fortificada y su guarnición estaba decidida a resistir. A pesar de sus esfuerzos, el asedio fracasó y Atenión se vio obligado a retirarse. Aunque fue un revés, el mero hecho de que un ejército de esclavos pudiera asediar una ciudad como Lilibea demostraba la gravedad de la situación. La isla estaba ahora dividida, con dos poderosos ejércitos rebeldes operando independientemente en el este y el oeste. Mientras tanto, el poder de Salvio seguía creciendo. Su victoria sobre Nerva y la captura de Morgantina atrajeron a miles más a su causa. Su ejército alcanzó la asombrosa cifra de 30.000 hombres. Salvio, ahora en la cima de su poder, entendió que para solidificar su reino necesitaba unificar todas las fuerzas rebeldes. Envió mensajeros a Atenión no como un rival, sino como un rey que llama a su general. Atenión, a pesar de su propio poder y ambición, demostró un notable pragmatismo. Reconoció que una causa unida sería más fuerte que dos frentes divididos. Marchó con sus mejores hombres, una fuerza de 3.000 soldados veteranos, y se presentó ante Salvio. En un momento que recordaba a la alianza entre Euno y Cleón en la Primera Guerra, Atenión juró lealtad a Salvio, aceptando servir como su principal general. Con sus fuerzas unidas y su liderazgo consolidado, los rebeldes eran ahora más poderosos que nunca. Eligieron la ciudad de Triocala como su capital. Era una fortaleza natural, de difícil acceso, que fortificaron aún más. Allí, en Triocala, Salvio se autoproclamó rey, adoptando el nombre de Trifón, y estableció una corte real, con consejeros y una estructura de gobierno. El reino de los esclavos era una realidad. En Roma, la noticia de la unificación de los ejércitos rebeldes y la creación de un reino en Sicilia fue recibida con incredulidad y furia. Nerva fue destituido y llamado de vuelta en desgracia. El Senado, comprendiendo finalmente la magnitud de la amenaza, decidió enviar una respuesta militar seria. El mando fue entregado a Lucio Licinio Lúculo, un pretor al que se le asignó un nuevo ejército de 14.000 soldados romanos y 3.000 aliados itálicos y de otras provincias, una fuerza considerable. Lúculo desembarcó en Sicilia con la única misión de aplastar la rebelión de una vez por todas. Salvio y Atenión, lejos de intimidarse por la llegada de un nuevo ejército romano, decidieron enfrentarse él directamente. Su propio ejército ascendía ahora a unos 40.000 hombres, y la confianza estaba por las nubes. El ejército rebelde marchó al encuentro de Lúculo y acampó a poco más de 1 kilómetro del campamento romano, una clara muestra de desafío.
Los días siguientes estuvieron marcados por escaramuzas y hostigamientos constantes entre los dos ejércitos, con ambos bandos probando las defensas del otro. Finalmente, llegó el día de la batalla campal. El choque entre las dos fuerzas fue de una escala y una ferocidad nunca antes vistas en la guerra. 40.000 rebeldes se lanzaron contra casi 17.000 soldados romanos bien entrenados. El sonido de decenas de miles de hombres gritando, el choque del metal contra el metal, y los gritos de los heridos crearon un caos ensordecedor. La lucha fue encarnizada en el centro, con las líneas principales chocando en una masa de violencia brutal. Las bajas se contaron por miles en ambos bandos, y durante un tiempo, el resultado de la batalla pendió de un hilo. La balanza finalmente se inclinó por un golpe de suerte para los romanos. En el fragor del combate, Atenión, que luchaba en primera línea como un verdadero general, fue gravemente herido y derribado de su caballo. Al ver a su carismático general caer, las tropas rebeldes que luchaban a su alrededor creyeron que había muerto. Un grito de desesperación se extendió por sus filas, y el pánico comenzó a cundir. La moral, que se había mantenido alta por la pura voluntad y el ejemplo de sus líderes, se hizo añicos en un instante. Los rebeldes comenzaron a huir en una desbandada caótica. Salvio, al ver que la batalla estaba perdida y que una parte considerable de su ejército huía, tomó la única decisión posible para salvar lo que quedaba de sus fuerzas. También ordenó la retirada y huyó del campo. La batalla fue un desastre catastrófico para la causa rebelde. La mitad de su ejército, unos 20.000 hombres, yacían muertos o moribundos en el campo. Fue un golpe devastador, una sangría que parecía poner fin a la guerra. Sin embargo, la mitad restante del ejército rebelde, todavía una fuerza formidable de 20.000 hombres, no se disolvió. Lograron retirarse en relativo orden y se refugiaron tras las impenetrables murallas de su capital, Tliocala. Lúculo, saboreando su victoria, marchó hacia la ciudad pocos días después, convencido de que un último asalto pondría el punto final a la rebelión. Pero aquí, la fortuna de Lúculo cambió. Tliocala estaba excepcionalmente bien fortificada y los rebeldes, aunque derrotados, estaban decididos a luchar hasta la muerte para defender su último bastión. Lúculo lanzó varios asaltos contra las murallas, pero cada uno fue rechazado con grandes pérdidas. Los rebeldes lucharon con la desesperación de los acorralados, y las defensas de la ciudad resultaron ser demasiado fuertes. Al ver que los romanos fracasaban en cada intento, la moral del bando rebelde, que había tocado fondo tras la batalla, comenzó a recuperarse. Se dieron cuenta de que no todo estaba perdido. Lúculo, incapaz de tomar la ciudad por asalto, se vio obligado a establecer un largo y tedioso asedio, acampando en las afueras de la ciudad. La noticia de este fracaso no sentó nada bien en Roma. El Senado, que esperaba una victoria rápida y total después de la gran batalla, vio la incapacidad de Lúculo para dar el golpe de gracia como un signo de incompetencia. De manera implacable, decidieron reemplazarlo. El nuevo comandante designado fue Cayo Servilio. La noticia de su sustitución fue un golpe terrible para el orgullo de Lúculo. Se sintió traicionado por el Senado. Él había ganado la batalla más grande de la guerra, había aniquilado a la mitad del ejército enemigo y ahora lo trataban como a un inepto. Lleno de rencor y amargura, Lúculo tomó una decisión increíble, un acto de traición y sabotaje sin precedentes. No iba a permitir que su sucesor se llevara la gloria que él creía merecer. Antes de la llegada de Servilio, ordenó a sus propios hombres que quemaran el campamento romano por completo. Las tiendas, los vitales suministros de grano, y lo más importante, todas las costosas y complejas máquinas de asedio que había construido para tomar Tliocala, fueron pasto de las llamas. Fue un acto de pura malicia, diseñado para dejar a Servilio sin los medios para continuar la guerra eficazmente. Era su mensaje al Senado: si no me queréis a mí, no tendréis la victoria. Irónicamente, su plan funcionó a la perfección. Cuando Cayo Servilio llegó, encontró un ejército desmoralizado y sin equipo. No pudo hacer nada. El asedio se levantó y la rebelión tuvo un respiro milagroso para lamer sus heridas y reconstruirse. Durante este periodo de calma forzada para los romanos, ocurrieron cambios significativos en el liderazgo rebelde. Salvio, el rey profeta, murió en el año 102 a.C. por causas desconocidas. Con su muerte, el mando supremo de la rebelión recayó de forma natural en Atenión, quien se había recuperado de sus heridas. Atenión demostró ser un líder aún más enérgico y capaz. Aprovechando la inacción de Servilio, lanzó una serie de incursiones por toda Sicilia, asolando el campo, saqueando villas y tomando más ciudades, reabasteciendo a su ejército y restaurando completamente su poder. A pesar de la gran victoria de Lúculo el año anterior, la situación para los romanos era ahora igual o incluso peor que antes.
El Senado en Roma estaba harto. La guerra parecía interminable, un pozo sin fondo de recursos y una fuente constante de humillación. En un ataque de furia, tanto Lúculo como Servilio fueron llevados a juicio, acusados de incompetencia y mala gestión, y ambos fueron condenados al exilio. La rebelión en Sicilia había alcanzado un punto crítico. Con la guerra contra los cimbrios todavía en pleno apogeo, Roma ya no podía permitirse más medias tintas. Se tomó una decisión drástica. El Senado recurrió a su máximo poder. Enviaron a Sicilia al cónsul en persona, Manio Aquilio, un general experimentado y respetado. Y no lo enviaron solo. Le asignaron un ejército consular completo, 2 legiones de ciudadanos romanos y tropas aliadas, una fuerza abrumadora de unos 20.000 infantes y 2.500 jinetes, muchos de ellos veteranos probablemente desviados del frente del norte. Era la máxima expresión del poder militar romano, una declaración de que la paciencia de la República se había agotado. La llegada de Aquilio y su ejército de élite cambió por completo la dinámica de la guerra. Sin embargo, Atenión, ahora en el apogeo de su poder como único líder, comandaba un ejército de unos 30.000 soldados. Lleno de confianza por sus recientes éxitos y quizás subestimando la diferencia entre las milicias de Lúculo y las legiones de un cónsul, tomó una decisión fatal. En lugar de atrincherarse en Triocala y forzar a Aquilio a un largo asedio, decidió enfrentarse a los romanos a campo abierto. Fue un error de cálculo heroico pero suicida. El ejército de esclavos, a pesar de su valentía y número, simplemente no era rival para la disciplina, el entrenamiento y el equipo de las experimentadas legiones romanas. El choque final fue una masacre. La batalla fue breve y terriblemente sangrienta. Las líneas de los rebeldes se rompieron bajo el avance implacable de los legionarios. Más de la mitad del ejército de Atenión fue aniquilada en el campo. En medio de la carnicería, se produjo el momento que definiría el fin de la guerra. Atenión y Aquilio, el rey esclavo y el cónsul romano, se encontraron cara a cara en el campo de batalla. En un feroz duelo, Atenión, luchando con la fuerza de la desesperación, logró herir al cónsul romano, un último acto de desafío. Pero la habilidad y la armadura superior de Aquilio prevalecieron. Con un golpe certero, el cónsul acabó con la vida de Atenión. La muerte de su rey fue el golpe final para el ejército rebelde. Los que no murieron en la batalla se dispersaron en todas direcciones, perseguidos sin piedad por la caballería romana. Tras la victoria, Aquilio no descansó. Se dedicó a una campaña de limpieza sistemática, persiguiendo y exterminando hasta el último foco de resistencia en toda Sicilia. La última resistencia de la guerra tuvo lugar en una fortaleza aislada, donde los últimos 1.000 rebeldes supervivientes se habían atrincherado, liderados por un hombre llamado Sátiro. Agotados, sin esperanza de victoria, Bud negándose a rendirse, resistieron hasta el final. Finalmente, Aquilio, en lugar de asaltar la fortaleza y perder más hombres, les ofreció un trato. Envió emisarios con una oferta que, en su mente, podría ser vista como una extraña forma de clemencia. Si se rendían, no serían crucificados, sino que serían llevados a Roma para luchar contra las fieras en los juegos de la arena, para el entretenimiento del pueblo. Para Aquilio, era una solución práctica. Para los rebeldes, era el destino más humillante imaginable. Ser despojados de su humanidad, morir no como soldados en una guerra por la libertad, sino como simple forraje para bestias en un espectáculo sangriento. Ante esta elección, los últimos 1000 hombres tomaron su decisión final. En un acto de desafío silencioso y definitivo, antes que enfrentarse a un destino tan denigrante, decidieron acabar con sus propias vidas. Se mataron unos a otros dentro de la fortaleza, y el último de ellos se suicidó. Cuando los romanos finalmente entraron, encontraron solo silencio y muerte. La Segunda Guerra Servil había terminado. Fue la segunda gran rebelión que sacudió los cimientos de la República, un conflicto nacido de un decreto bien intencionado y alimentado por la desesperación. Pero no sería la última. Las cadenas de la esclavitud seguían pesando sobre millones, y en algún lugar de Tracia, un niño llamado Espartaco crecía, ajeno a que el destino le reservaba el papel de liderar la tercera, y más legendaria, de todas las guerras de esclavos.